Saludos, somos un grupo de estudiantes de la carrera de medicina de octavo semestre y vamos a presentar el mecanismo de acción de los fármacos antipsicóticos de primera generación. De manera general, los antipsicóticos son un grupo heterogéneo de psicofármacos y estos se van a encargar de tratar distintas afecciones psíquicas, ya sea la esquizofrenia, el desorden bipolar, la agitación psicomotriz, otros trastornos como la demencia, los trastornos en la conducta y el comportamiento e incluso la alucinosis alcohólica. Estos se van a dividir en dos grandes grupos, que son los antipsicóticos típicos o de primera generación y los que posteriormente vinieron apareciendo, que son los atípicos o de segunda generación. Estos tienen diferencias tanto en su perfil farmacodinámico, también en su eficacia clínica y en los efectos colaterales que produce. Y en los cuales nos vamos a enfocar son en los antipsicóticos de primera generación. Bueno, estos principalmente van a encargarse de bloquear los receptores de los receptores dopaminérgicos en las 4 vías dopaminérgicas y su efecto se va a originar dependiendo de en dónde esté ubicado anatómicamente esos receptores. Por ejemplo, si los receptores que se van a bloquear están en la vía mesolímbica, se van a mejorar los síntomas positivos, como por ejemplo el delirio, las alucinaciones. Si estos receptores que se van a bloquear están en la vía mesocortical, va a haber en cambio un empeoramiento de los síntomas negativos y los cognitivos. Si están en la vía nigroestriatal, van a producirse síntomas extrapiramidales, ya sea por ejemplo temblor, distonía, disinesia, acaticia, entre otros. Además de bloquear los receptores de 2, van a bloquear lo que son los receptores colinérgicos, los M1, los glutaminérgicos, H1 y los adrenérgicos. Estos también se van a dividir en lo que son los de baja potencia. Estos necesitan una dosis mayor a 50 miligramos y son muy sedantes. También tienen una menor incidencia de síntomas extrapiramidales. Están los de potencia media y los de alta potencia, que ya necesitan una dosis de 1 a 2 miligramos. Y estos son poco sedantes, pero ya tienen una alta incidencia de síntomas extrapiramidales. Entre los de baja potencia tenemos la que es la clorpromazina. Este, como antipsicótico típico, va a ser un antagonista de los receptores dopaminérgicos D2. ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno, pues va a haber una reducción de la transmisión neuroléctrica en el cerebro anterior. Entonces, la dopamina, al no poder unirse a su receptor, va a experimentar una retroalimentación cíclica y por ende se va a estimular las neuronas dopaminérgicas para que liberen más de ese neurotransmisor. Entonces esto traduce por qué hay una mayor actividad dopaminérgica neuronal al administrar este fármaco, pero posteriormente va a disminuir la liberación de la dopamina, reduciéndose así su actividad neuronal. Además, también bloquea este fármaco lo que son los receptores 5-HT1 y 5-HT2, produciendo efectos ansiolíticos, también antiagresivos y una atenuación de los efectos extrapiramidales. Pero al mismo tiempo se puede producir también lo que es hipotensión, sedación, ganancia de peso y en el caso del sexo masculino, dificultad en la eyaculación. Los receptores que también son bloqueados son los histamínicos H1, produciéndose así efectos antieméticos, sedantes y estimulantes del apetito. Al bloquear también los receptores alfa-1 y alfa-2 adrenérgicos, va a producir efectos como por ejemplo la hipotensión, la hipersalivación, también incontinencia urinaria, disfunción sexual, y al bloquear los receptores muscarínicos M1 y M2 se van a producir efectos anticolinérgicos, por ejemplo, sequedad de boca, constipación, visión borrosa, taquicardia sinusal. Y bueno, finalmente, este fármaco es un inhibidor presináptico de la recaptación de serotonina, entonces va a tener efectos tanto antidepresivos como antiparkinsonianos. El siguiente fármaco de baja potencia es la levomepromazina. Este pertenece a lo que son el grupo de las fenotiacinas y actúa al igual que esta en el sistema nervioso central. Se usa principalmente para lo que es por su efecto analgésico notable y va a obtener sus efectos antipsicóticos también al bloquear los receptores de 2. Principalmente va a actuar en distintos sitios como el tálamo, el hipotálamo y los sistemas reticular y el sistema límbico.
Entonces, esto va a provocar que se eliminen los impulsos sensoriales y se va a producir sedación, aumento del umbral del dolor y amnesia. También va a bloquear los receptores adrenérgicos alfa, los serotoninérgicos, los colinérgicos, histaminérgicos y los muscarínicos. Tiene otros efectos que son disminuir la ansiedad, la tensión y la actividad motora espontánea. Además, también puede ser utilizado como tratamiento para lo que es la esquizofrenia y las psicosis agudas. Otras propiedades que podemos encontrar, también sirve como un antiemético de amplio espectro, pero a diferencia del ondansetron, por ejemplo, este no bloquea los receptores 5-HT3. La misulprida, ¿qué es? Es un antipsicótico atípico eficaz tanto en los síntomas negativos como positivos de la esquizofrenia. El mecanismo de acción es que en los receptores dopaminérgicos D2 y D3 los va a bloquear y estos receptores se encuentran en la vía mesolímbica. No tiene afinidad por los receptores serotoninérgicos, colinérgicos ni histaminérgicos y va a ser útil para resolver los síntomas negativos en dosis bajas que son menores a 300 miligramos y mayores a 600 miligramos se van a resolver los síntomas positivos de la esquizofrenia. La sulpirida es también un antipsicótico típico de la clase de las benzamidas y esta se usa para el tratamiento de la psicosis que está asociada a la esquizofrenia y a los principales trastornos depresivos. También se usa en dosis bajas para tratar la ansiedad y la depresión leve. Su mecanismo de acción, asimismo, va a bloquear los receptores dopaminérgicos D2, que a comparación de la amisulprida, este bloqueaba también los D3. Continuando, es que carece de efectos sobre los receptores GABA, histamina, acetilcolina y serotonina y presenta una ligera actividad antidepresiva y actividad antiemética, siendo utilizada para el trastorno del vértigo, tratamiento del vértigo, perdón. Ahora hablaremos de la tiaprida, que este aquí es un fármaco antipsicótico atípico o también conocido de segunda generación. Pertenece al grupo de las benzamidas y se utiliza por vía oral o parenteral, más que nada en adultos que tienen trastornos de comportamiento o puede ser también pacientes dementes o que estén en una desintoxicación alcohólica. También puede ser en pacientes que tengan casos graves de Corea de Huntington. Por otro lado, tiene una acción antiemética, o sea, va a prevenir el vómito. También va a aumentar la producción de prolactina, ya que al disminuir la dopamina, pues va a aumentar la prolactina. También tiene una acción sedante y también tiene una acción bloqueante alfa-adrenérgica, además de que tiene una acción anticolinérgica que es casi nula. En cuanto a su mecanismo de acción, pues va a participar los antagonistas de receptores D2 y D3, que los observamos aquí, D2 y D3, y lo que van a hacer estos como tal es inhibir los receptores dopaminérgicos centrales que participan en la regulación de las funciones viscerales. Esto aquí puede explicar justamente que este fármaco se utilice en el caso de vómitos, náuseas y disquinesias digestivas. Su sitio de acción va a ser justamente a nivel del diencéfalo y este aquí va a participar como mediador entre el sistema mesolímbico y los órganos efectores viscerales. Es por eso que también tiene utilidad en el caso de las cefaleas, jaquecas, agitación, temblores, alteraciones de comportamiento y emesis de origen central. Ahora, en los fármacos de mediana potencia tenemos la perfenacina, periciacina y suclopentixo. En el caso de la perfenacina, este de aquí es un antipsicótico típico, perteneciente al grupo de las fenotiacinas. Tiene un efecto bastante potente, de hecho hasta 5 veces más que la clorpromacina. Y en el caso de cómo va a actuar su mecanismo de acción, pues va a bloquear los receptores D2, D3, va a tener una moderada afinidad con los receptores de histamina y también va a tener una baja afinidad con los receptores alfa 1 adrenérgicos y muscarínicos con otros antipsicóticos típicos. El bloqueo de D2 va a generar efectos extrapiramidales propios del fármaco. El bloqueo de la dopamina en la zona gatillo de quimiorreceptores es el responsable de los efectos antieméticos. Y el bloqueo de alfa 1 va a producir sedación, relajación muscular y efectos cardiovasculares tales como hipotensión, taquicardia refleja y cambios menores en patrones del electrocardiograma como es la prolongación del intervalo QT. Aquí tenemos a la periciacina, que esta podemos ver aquí su presentación. En cuanto a su mecanismo de acción,
esta va a actuar principalmente en las áreas subcorticales, produciendo un bloqueo adrenérgico. Es decir, esta va a bloquear los receptores dopaminérgicos D2, los que podemos ver aquí. Además, la periciacina también va a tener una moderada afinidad con los receptores de histamina H1 y en cambio va a tener una afinidad baja por los receptores adrenérgicos alfa 1 y con los muscarínicos en relación con otros antipsicóticos. Ahora tenemos al suclopentisol, que aquí también podemos ver su presentación. En cuanto a su mecanismo de acción, este va a ser antagonista de los receptores dopaminérgicos de 1 y también de los receptores dopaminérgicos de 2, pero también este tiene cierta capacidad antagonista con los receptores serotoninérgicos 5HT2. Y también podemos decir que tiene una afinidad por los receptores alfa 1 adrenérgicos, también con los histaminérgicos, pero tiene una baja afinidad con los receptores muscarínicos. Por consiguiente, vamos a tener lo que son los medicamentos de alta potencia. Uno de ellos es el haloperidol. El haloperidol es un neuroléctico perteneciente a la familia de los butirofenonas. Este es un potente antagonista de los receptores dopaminérgicos cerebrales y por consiguiente está clasificado como uno de los neurolécticos de alta potencia. Dentro de su mecanismo de acción tenemos, como lo dije anteriormente, va a ser un antagonista de los receptores dopaminérgicos D2. El haloperidol va a estar caracterizado porque no posee ni alguna actividad antihistamínica ni anticolinérgica. A dosis recomendadas va a tener una actividad antagonista baja sobre lo que son los receptores alfa 1 adrenérgicos. Luego vamos a tener lo que es la pimosida. La pimosida es un psicofármaco de la clase de los antipsicóticos que se usa para tratar la esquizofrenia. Este va a pertenecer al grupo farmacológico de los difenilbutilpiperidina. Dentro de su mecanismo de acción vamos a tener que la pimosida va a ejercer efectos antagonistas sobre los receptores dopaminérgicos D2, D3 y D4, reduciendo la actividad de este neurotransmisor en lo que es el sistema nervioso central. Asimismo, esta acción se va a asociar con la disminución de los síntomas positivos de la esquizofrenia, los cuales son los más característicos, las alucinaciones y los delirios.